conocerá como Sauron. Y nada, nos viene a hablar de sensores de neumáticos, TPMs, y nada, que lo disfrutéis. Adelante. Toma, tómate este. ¿Pero tiene que ser con este? ¿No van estos? Hola. No, este, para hablar le tienes que dar al botón. Si quieres hablar. Ah, vale, pues mejor con ese. Sí. Vale. Mejor por ahí con este. ¿Conmuta esto o hay que hacer algo especial? ¿Algún informático en la sala? Bueno, buenas tardes. Pues darle las gracias a Fran, que no quería subir aquí al escenario, no se atrevía, miedo escénico. Primera vez que lo pisa, esperemos que no sea la última. Y bueno, darle las gracias también pues, a los patrocinadores de lo que es la edición de la Hub Player Con, a todo lo que es la organización y, por supuesto, al público, que sois los que estáis aquí pues, para ver esto. Bueno, ya me ha presentado, pues soy Pedro y me conocen como Sauron y yo qué sé, pues más o menos las cositas que hacemos y tal, lo que nos gusta, nos pagan por ello y bueno, pues bien. Voy a contaros un poco, más o menos, lo que vamos a hacer. Lo que es la charla, pues es lo que sería un spoofing de los sensores de presión de los neumáticos, ¿no? Entonces, pues un poco el rollo que no nos gusta, todo lo que sería la introducción. Vamos a ver también más rollo de la ciberseguridad dentro de lo que serían los vehículos, unos detalles técnicos, lo que es la recepción de la señal de RF, un análisis, una transmisión de la señal y unas conclusiones o risas finales o lo que sea. Por ahí os han dejado debajo de los asientos tomates, si los queréis tirar en algún momento, bienvenidos sean. Bueno, un poquito, como es lógico, pues una pequeña introducción, cosas que deberíamos en un principio de conocer. Esto probablemente lo que son estos sistemas de control de la presión de los neumáticos, conocido como TPMS, pues prácticamente aquí en Europa quien tenga pues un coche más o menos reciente los tiene puestos y los puede, como aquel que dice, los puede monitorizar. Esto funciona mediante un sensor, se ubica en los neumáticos y bueno, pues emite una señal que es de radiofrecuencia, ni más ni menos, la radiofrecuencia y además en una frecuencia de 315 en algunos países, 432, que es lo que tenemos licenciado dentro de la banda aquí en España y, por ejemplo, 915, ¿no? Hacia un módulo de control del vehículo y este módulo, como es lógico, pues recibe e interpreta estas señales y va determinando, como es lógico, pues poco a poco lo que sería la presión que encontramos en cada una de las ruedas. Cuando existe pues una pequeña variación dentro de lo que sería pues, la presión, una diferencia normalmente sobre un 25%, porque no hay tampoco ningún estándar en cuanto a los fabricantes, pero más o menos pues, está aceptado sobre el 25 o mayor, pues automáticamente se nos enciende un testigo en el salpicadero que nos dice que tal rueda que tiene una presión baja y ya que tomemos nosotros una determinación. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? ¿Podéis levantar la mano? No muchos. Se incorporan en bastantes vehículos, ¿eh? Bueno, esto en Estados Unidos es un elemento que es obligatorio, pero bueno, lo de los States pues nos da igual. Bien. ¿Ya habéis hackeado la pantalla? A ver. Así. Vale. Sí, son capturas de varias auditorías. Bueno, nosotros aquí, dentro de lo que sería la parte que nos interesa, es decir, dentro de la Unión Europea, pues esto es obligatorio desde el día 1 de noviembre del 2014 y esto está incluido simplemente en lo que serían los sistemas de seguridad, como puede ser pues, el cinturón, ya nos hemos acostumbrado, por suerte, pues, a llevarlo siempre puesto, como podría ser el airbag, cualquier cosa. Y luego, pues, hay otra serie de países que están preparando normativas sobre el uso. Incluso, por ejemplo, pues lo que sería la parte de LATAM, en la cual estamos también bastante, que es un accesorio que es simplemente el que quiere, va, lo paga y que normalmente pues, un coche de importación lo suele incluir. ¿Qué nos ofrece como aquel que dice? Pues simplemente mayor seguridad y, ahora que está muy de moda todo lo que sería lo ecológico, pues mayor ahorro de combustible cuando llevamos, lógicamente, pues una presión adecuada en los neumáticos
y por lo menos tenemos o reducimos el impacto medioambiental, ¿vale? Como somos tan ecológicos, pues ya pasamos a lo que nos va gustando. Dos modelos tenemos, uno que es el indirecto, lo que sería, pues en este caso, por ejemplo, hay gente por aquí del mundo militar y los militares, que no son tontos, pues aquí en este caso emplean el modelo indirecto. Luego veremos pues un poco por qué. Esto básicamente, el indirecto, bueno, pues va cogiendo y es una velocidad de rotación, entonces va detectando, pues en función del número de giros, detecta lo que sería esa baja presión. ¿Y cómo? Pues básicamente así es como funciona un sensor de toda la santa vida. Vale, esto no nos gusta, no nos vamos a meter con eso y nos vamos a la parte que nos gusta, los TPMS directos. Esto, cada una de las ruedas, pues esto es un TPMS, lo que lleva pues es ese sensor, como bien decía, lo está transmitiendo y son ondas de radio, de RF estándar, normal y corrientes, y cada minuto pues va, como aquel que dice, va transmitiendo esa información que está siendo recibida por otro cacharrito dentro del vehículo. Esto simplemente, bueno, lleva un cristal de cuarzo, lo convierte en diferencia de presión por saltos, se va transmitiendo y así tenemos pues información detallada de todas y cada una de las ruedas que tenemos. Ahora bien, ¿qué dijeron? Bueno, pues además de la presión, pues vamos a medir, por ejemplo, también pues la temperatura que tienen, vamos a medir, por ejemplo, como lleva una batería de estas de reloj, normales y corrientes, pues vamos a ponerle un medidor de batería y vamos a meter campos por ahí, pues yo que sé, que hay fabricantes que los emplean para una cosa o los emplean para otra. No hay tampoco, como aquel que dice, pues nada que sea estándar. Esto, lógicamente, imaginaros, en caso de pinchazo, pues obligatoriamente, en caso de pinchazo, pues, ¿qué es lo que hacemos? O, por ejemplo, si nos tienen que cambiar lo que sería la rueda, pues a lo mejor hemos tenido la mala suerte de que el sensor, que vale 4 duros, pues vale, el sensor vale 4 duros, pero nos lo tienen que montar nuevo y hay que reprogramar la centralita del coche pues para que atienda el nuevo identificador que nos han puesto. O bien sacar el viejo, si sigue funcionando, o bueno, esto total, se han inventado un rollo pues que la batería, por ejemplo, dura X años, pero como es lógico, antes o después vamos a tener que pasar seguro por el mecánico a que nos cambien esa batería. Y bueno, pues hay muchísimos fabricantes. Esto no es, ojo, no estoy hablando aquí de marcas de vehículos, sino de los fabricantes, en este caso, de los TPMS. Tenemos fabricantes, normalmente Verus, Rader, tenemos, pues yo que sé, Siemens, etcétera, etcétera, pero no está, o de momento todavía no existe ningún tipo de estándar que se hayan puesto de acuerdo, que tengan algo en común entre todos ellos. Bueno, entre un poquito lo que sería pues una comparativa, como lógico, entre indirectos, que salen todas las caras malas, y los directos, que salen todas las caras pues muy bonitas, pues como lógico nos quedamos e implementamos los directos. Y luego tenemos aquí un cúmulo, que es de todo lo nuevo que está saliendo, por si le queréis meter mano, que tenemos basados en Bluetooth, con BLE, tenemos en wireless, tenemos incluso, por ejemplo, para motos con aerito y todo esto, que son variaciones, pero no realmente la parte que nos interesa de lo que sería el TPMS. Bueno, normativas que tenemos, el rollo de normativas. Esto, como es lógico, tenemos una norma, esto es una ISO, en concreto la 26262, que es de seguridad funcional para automóviles, y dentro de lo que sería pues una de las secciones que tiene, nos piden, como es lógico, pues realizar un análisis de amenazas y una valoración de riesgos. Nada nuevo, es decir, pero bueno, para los fabricantes, imaginaros en este caso, que sí estaban muy acostumbrados al safety, pero no al cyber security, pues vale, todo lo que sería, todo lo que ponga ahí en juego una vida humana, como es lógico, les importa muchísimo y yo qué sé, les importa más que funcione un airbag, que no sé, se dispare, por ejemplo, pues el sensor del cinturón, que un freno funcione, antes que cualquier otra cosa que sea cyber security. Que el equipo de entretenimiento a bordo se estropea, que se reinicia, que lo que sea, le da exactamente igual, pero esa parte no. Y esto, como es lógico, ese análisis de amenazas y esas valoraciones, pues están hechas. Como es lógico, pues que lo que hacemos, la probabilidad de ocurrencia, controlabilidad por parte del conductor y también lo que sería pues la severidad para presentar ese riesgo y después, como es lógico, pues poder clasificarlo. Se consideran absolutamente todos los modos de funcionamiento
y se determina un valor aquí en este caso, que es el valor ASIL. Ese valor está comprendido entre A y D, salvo que a veces pues, sea irrelevante para la seguridad, el Quality Management QM. ¿Vale? Acordaros de esto un poquito después, que sea irrelevante para la seguridad. Bueno, tenemos, sale, como es lógico, pues una nueva normativa dentro de los fabricantes, en este caso son los conceptos de ciberseguridad, cuando ya les meten ciberseguridad, y les obligan mediante lo que es la norma, la SAE, la J, la 3061, y esta norma que les vino, como aquel que dice, pues les vino un poquito grande, empezaron a llamarnos, empezaron a coger y empezaron a decir, oye, venidos para acá porque aquí tenemos que hacer, esta norma sí que nos pide ciberseguridad y sí que me dice que tengo que analizar esto, lo otro, lo demás allá. Esto básicamente es lo que pone la norma y ahí tenemos unas especificaciones, unos requisitos y tenemos especificaciones de hardware en cuanto a seguridad y especificaciones de software en cuanto a seguridad. Y aquí es donde, como es lógico, pues no voy a contar el tema del hacking porque es por la parte bonita que nos gusta. Y bueno, pues últimamente ahora se está trabajando todavía, esto lleva ya pues un tiempo, y estamos trabajando realmente en un estándar de ciberseguridad, una ISO, una normativa a nivel mundial, en la 21434 y que se aplique, en este caso, ante posibles ataques. Esto iba a salir, que lo tengo ahí tachado, a finales de 2019, ya sabíamos que no daba tiempo a que saliese, y bueno, se espera durante 2020, no puedo decir ni fecha ni ninguna cosa, porque el comité, o yo qué sé, si es que toma todos los días mucho café, se van de mucha reunión y comida, pero no están haciendo pues prácticamente nada y todavía no acaba de salir, ¿vale? Bueno, esto, cuando hablamos, por ejemplo, de los niveles de conducción, pues a ver, ¿qué nos gustan? Los coches que van solos, ¿vale? Esos coches que hacen todo automático y, bueno, podríamos decir, pues yo qué sé, hay una cosa más o menos media, un nivel 3, pues que es una atención para retomar el control. Esto es, nos da el coche, nos avisa, tenemos un margen de varios segundos y solicita, aquí en este caso, lo que sería ante cualquier anomalía, te está solicitando tu atención. Eso sí, se pueden retirar las manos y la vista. O sea, vas conduciendo por ahí y yo qué sé, ves un perro disfrazado de hacker, te quedas mirando y en ese momento no debe pasar nada, ¿vale? Aunque el semáforo se ponga en rojo. Bueno, un nivel 4, pues tenemos una opción, ¿vale? Eso ya aparece como opción, pero no es necesario prestar atención a la conducción. ¿Y dónde vamos? Pues a un nivel 5, que no es necesario que el conductor esté presente. O sea, el cochecito, que me subo y le digo, llévame al bar, que tengan la cerveza más fría, más barata, en un radio de 500 metros a la salida de la nave. Bueno, estos, los TPMS, se certifican, tenemos los laboratorios que los certifican, se valoran lógicamente para el análisis y, bueno, pues ahí tenemos, como aquel que dice, tenemos los resultados reales de laboratorio. Y bueno, pues esto en el nivel así, aquello que os contaba antes, esto ha sido catalogado como un ASIL QM, si os acordáis, el QM era irrelevante para la seguridad, el Target B, luego no requiere, para la ISO, la 26262, no requiere nada, absolutamente nada. Bueno, pues ahora después me decís si requiere o no requiere. Vamos ya a los detalles técnicos y los detalles técnicos, esto es uno de los sensores y los detalles, por ejemplo, aquí en este caso identifica lo que sería pues la frecuencia a 433 MHz, que es a lo que recibimos aquí y emitimos. Ahí tenemos unos identificadores, son únicos, son identificadores en hexadecimal. Tenemos, esto es como las direcciones IPs, ¿vale? Pues de momento tenemos para todos y luego pues por ahí, pues por ejemplo, un FCC, un ID con el número de lo que sería que le ha correspondido de la certificación. Y bueno, luego sí, este TPMS en concreto, pues que es para Jaguar, Land Rover y toda la serie pues que monta este fabricante en concreto, ¿vale? Repito que no estoy hablando de fabricantes de vehículos, sino de los TPMS. Entonces, esto es como todo. A ver, nosotros tenemos todos un portátil, pero dentro, ¿quién fabrica el microprocesador? Pues bien, el uno, el otro, el otro, el otro. Y si el micro tiene un fallo, pues como es lógico, la culpa no es que sea de X o Z o lo que sea. La culpa es del fabricante de eso. Esto, básicamente, es conforme funciona y nosotros tenemos, pues, todo este diagrama de bloques. Por ahí, como es lógico, pues, entrando un poquito, tenemos, a fin de cuentas, tenemos dos frecuencias. Tenemos LF
y en este caso sería para despertar el sensor, ¿vale? Y luego pues ya tenemos para lo que sería realmente la transmisión y la transmisión a 434, que nos subimos, aquí en este caso, pues unas especificaciones más o menos de algo de información, pues para que pudiéramos verlo. Vemos también lo que sería, pues aquí en este caso, un datagrama NLF, es un código Manchester, pues conforme más o menos, estas son las especificaciones de uno de los fabricantes. Hay, por ejemplo, ciertas cosas que son especialmente que cuando se ponen a transmitir eso así, pues es pásate por taller que me tienes que cambiar, ¿vale? Y bueno, pues luego pues cada uno va cogiendo y va diciendo, venga, pues vamos a ver, ¿qué es lo que me interesa a mí? A ver, ¿cada cuánto tiempo transmite? Venga, pues si lo tenemos en modo parking, cada X. Si lo tenemos en esto, cada cuál es el bitrate, qué es lo que transmitimos, cómo lo transmitimos, y algunos incluso pues llegan a darte algo de información. Esto, básicamente, en la trama, conforme es, tiene un preámbulo, después normalmente tiene lo que sería un identificador. Este es único para cada uno de los TPMS y luego puede llevar una cabecera, puede llevar ahí los datos que quiera y a lo mejor pues acaba con un mensajito o no, o lo que sea. No hay o no existe nada de estándar. Después, también como es lógico, como tenemos varios sensores y podemos ir al lado, por ejemplo, de otro vehículo que está transmitiendo, puede haber colisiones, como es lógico, hablamos de RF, se pisan las señales, se crean pues todas esas interferencias y está pensado también por lo que sería pequeño gap para que no exista ese problema. Y luego, pues todo lo que sería el tema de las codificaciones, que tenemos, pues FSK, SK, tenemos, pues yo qué sé, tenemos decodificación X, tenemos de todo, pero no hay, vuelvo a repetir, que no hay, pues como aquel que dice, nada. ¿Dónde miramos las cosas? Pues como es lógico, lo miramos dentro de lo que sería pues la FCC, el numerito ese que nos ponían, buscamos fabricante, nos metemos en los detalles, empiezan, pues como han basado una serie de pruebas, empiezan a darnos pues una serie de especificaciones y dicen esto tiene que venir así o lo otro, o esto es lo que nosotros, el laboratorio, lo que ha medido. Y a partir de aquí, pues bueno, empiezas a contrastar esa información, te coges 4 TPMS por ahí chungos, como yo digo, y empiezas a ver el fabricante X que coincide con el otro, más el otro, más el otro, y muchos, pues por ejemplo, comunes. Bueno, lo primero es recibir la señal, es decir, tiene que haber una recepción, y esto lo podemos hacer con un pincho TDT normal y corriente, un USB, el típico, el 2832U, pues súper barato, coste 10-12 pavos, normal y corriente, nos sobra. Podemos hacerlo también, lo que sería la recepción y la emisión, pues por ejemplo con un jack RF de bajísimo coste, junto con lo que sería la parte del portapack, ¿vale? Y bueno, pues más o menos esto que al principio costaba un montón, hoy lo encontramos, pues como aquel que dice, unos 160, 170 pavos en AliExpress, eso sí, te tardan 4 meses, pero bueno. Luego tenemos, por ejemplo, como estamos hablando de un rango de frecuencia muy, como aquel que dice, muy asequible, tenemos pues recortados, por ejemplo, hasta 1 GHz, el típico del Jarsteed, lo que sería el RFCAT, ¿vale? Cualquiera de ellos, por ejemplo, nos serviría. El único problema con esto, pues que tenemos que saber los ceros y los unos y tenemos que saber muy bien todo lo que hay que transmitir, porque no es como el otro que cojo una señal en RAW y la vuelvo a retransmitir, sino que aquí tenemos que saber lo que estamos haciendo. Bueno, software, pues lo típico, tenemos el RTL 433, esto es un clásico, como aquel que dice, yo creo que es con lo primero que jugamos cuando nos compramos el pincho TDT y lo ponemos, bajamos esto, el RTL 433, es ponerlo y dejarlo que funcione y con esto, señal que pilla, señal que reconoce, automáticamente te lo va mostrando todo. Y este, por defecto, pues a fecha actual, reconoce los de Citroën, Ford y Insight, de Pacific, los de Renault, Toyota y Roader. Después, tenemos más software, por ejemplo, para el portapack. Esto, pues hay una de las aplicaciones que, en este caso, hay modificaciones del famoso, aquí en este caso, pues la de Furtec, y reconoce lo que serían los TPMS, los de Roader,
En FSK, bueno, si os vais dando cuenta, FSK o OK, pues unos a 19.200, otros 8.192, otros cada uno de su padre y de su madre, pero no reconoce nada más. O sea, los que se compran el portapack lo ponen, se van a la carretera como hemos hecho y se ponen a escuchar, pues sí, de 100 vehículos que pasan, te pilla, pues yo que sé, a lo mejor 5 o 6, ¿vale? Más luego otras cosas, que luego si queréis las comentamos, pero bueno. Luego tenemos, por ejemplo, más software, ahí para Subaru, pues hubo un invento que era una especie de faker, pues para pruebas de ensayo de error, y aquí en este caso, pues como esos modelos no los teníamos por aquí, no se pudo probar. Entonces, pues básicamente, para que veáis este software, no hemos conseguido meter al final, no nos dejaron meter un coche, aunque la apuesta era fuerte. Queríamos haberlo hecho. Vaya. Pues como tenga que estar cambiando así, me salto las demos base y vamos a las buenas. A ver, cámbiate. ¿Eh? ¿Es del cable? Es que debería cambiar. Ahora, quieto. Vale. Venga, bueno, vamos a ver. Sí, tiene que ser alguna cosa del cable. Bueno, para que veáis esto que yo os comentaba, el programita es el RTL433 y básicamente nosotros lo que hacemos sería poner eso con el pinchito. Luego, pues, como es lógico, aquí como no iba a pasar ninguno, ni vamos a tener nada probablemente cerca, pues es tontería. Pero tiene una de las opciones que es para reproducir un replay y, bueno, pues como ya sabía yo que esto podría fallar, pues por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? Pues he grabado del RTL, pues el primer Citroën que he pillado, ¿vale? ¿Qué información está transmitiendo? Pues está transmitiendo pues una trama por aquí, ha identificado un Citroën, tiene un ID, reconoce que es un TPMS, tiene un estado por aquí, unos flags con 2, la repetición, por ejemplo, 1, la 2, la 3, lo que sea, una presión, que eso sí, pues en este caso 289 kPa, una temperatura, por ejemplo, de 23 grados, probablemente la batería tal y, por ejemplo, la comprobación que sería mediante checksum, ¿vale? Después, pues vuelve a transmitir otra cosa, y esto es el resultado, básicamente, pues que nos da, aquí en este caso, el RTL433 estándar. Ponerlo, salir a la calle y estar recibiendo. Yo os pongo aquí el de Citroën como, yo que sé, recibes de Ford o para lo que esté preparado, lógicamente, ese software. Que no se sope. Bueno, esto hay que analizarlo. Entonces, ¿cómo se analiza? Como aquel que dice, porque claro, si no hay un estándar, pues, ¿qué ocurre? Tenemos un bitbuffer, tenemos opciones de debug, hay que eliminar a veces CRCs para coger y para comprobar hasta dónde estoy o cuál es la parte que me está probando, por ejemplo, en X. Y, bueno, pues básicamente lo que se hace, cogí este software, le puse, pues, empleando las APIs que llevaba y otras, pues, que no llevaba, pues, para coger y del bitbuffer, que es, a fin de cuentas, todos los ceros y unos que ha recibido, pues, para que empiece a hacer un poquito el debug, sabiendo, pues, como lógico luego, 4 cosas, pues, que se podía, por ejemplo, las especificaciones, no sé, de Citroën, pues, que si rotando esto más lo otro más tal, esto podría ir aquí o podría ir allí, que ahora se ve así muy bien. Pero esto, pues, prueba, ensayo y error, ¿vale? Y no hay más remedio que ir comparando y aumenta, disminuye, mídelo bien y todas las cosas, ¿no? Y, bueno, pues para que veáis un poco, por ejemplo, cosas como podría ser Ford, ¿vale? Este fue uno de los primeros pues que tuve para coger y meterle mano, pues porque teníamos a mano pues un coche, un Ford, y bueno, pues el preámbulo que da, pues simplemente sería 55555555, 56, que es con lo que cambia, ¿vale? O bien el A9. Esto depende de la polaridad con la que se monte el TPMS en la llanta, o sea, aún encima te tienes que jorobar con que el mecánico te lo haya puesto de una forma o te lo haya puesto de otra, ¿vale? Bueno, después lo que tenemos ahí, pues sería, por ejemplo, una serie de información donde tenemos el identificador,
Después, presión, temperatura, una serie de flags que están ya identificados y un checksum, pues en este caso muy fácil, pues que sería pues, la suma de los bytes del 0 al tal y lo ponemos en tal sitio. O sea, básicamente algo que más o menos se puede sacar. Para Citroën, pues tenemos otro preámbulo que es exactamente el mismo, pero luego, por ejemplo, pues tenemos pues un estado que no se sabe, por ejemplo, pues aquí en este caso, qué es lo que hace. Habría que reversear todo lo que es la EQ, todas las cosas para ver qué información le está metiendo, el identificador, los flags, lo que sería el contador de repeticiones, presión, temperatura, la batería, que no se sabe tampoco seguro, porque como cada uno te lo monta de una forma o de otra, pues eso. Los Janside, pues yo qué sé, en FSK con 7 bytes, codificado en Manchester, que te está transmitiendo esto, pero el problema pues venía en todo lo que teníamos por aquí, pues yo qué sé, de todos los vehículos, del Alfa, el Audi, el tal, el cual, y a un momento dices, pues como no me des uno de cada y no me los pongas en una cabina y no vayamos haciendo poco a poco las pruebas, pues esto difícilmente lo vamos a sacar. ¿Problemas que tenemos? Pues tenemos más o menos 147 protocolos diferentes en el mercado de los fabricantes de TPMS. Luego el fabricante del vehículo elige a uno para la serie X, o elige a dos, o elige a los que sea. Por eso no hay algo tampoco seguro donde podamos decir, no, es que el de Citroën siempre implementa el TPMS que fabrica este. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, pues muchos sí que es cierto pues que coinciden con los fabricantes grandes. ¿Vale? Los análisis del bit buffer con los preámbulos más comunes, otros preámbulos, por ejemplo, que tenemos, como los Pacific, ¿vale? Son los Toyota americanos, pues igual se ha podido jugar, por ejemplo, con ese tipo, con los Pacific, otros que teníamos más, los checksum, etcétera, etcétera. Y, como es lógico, pues ¿qué queríamos hacer? Si vamos de spoofing, pues queríamos transmitir, como es lógico. Bueno, esto básicamente es la prueba, ¿qué es lo que queríamos realizar un ataque, ¿vale? Pero, ojo, no un ataque de repetición, porque, como es lógico, a ver, ¿de qué me sirve repetir? ¿De qué me sirve repetir una señal que te pone, por ejemplo, a ver, yo qué sé, que llevas el coche con X de presión, si yo lo que quiero hacer es decirle que no tiene presión el neumático, para ver si salta una alerta y el conductor piensa que ha pinchado la rueda, ¿no? Con lo cual, pues, no permitiría ese spoof y, aparte, yo qué sé, a ver, tendría que pillar las 4 ruedas, a lo mejor coincide, no coincide y tal. Luego, problemas, pues la transmisión bit a bit, lo que os contaba, modulaciones, codificaciones, los bitrates, los sincronismos, todo esto. Luego también mediante su API, SDR. Si lo habéis manejado, esto es una API común y independientemente del hardware. O sea, por si tenemos, le pinchamos a esto, pues un HackRF, le pinchamos una Blade, le pinchamos una ETUS o le pinchamos, yo qué sé, cualquier otra mierdecilla que sea capaz de transmitir. Y el problema de los ficheros, es decir, para el RTL me sirve el CU8, pero para el hack el complex de 8 bits, pero es que para el Blade necesito el CS16 o para otras como la ETUS, pues necesito un CF32. Y como es lógico, pues esto hay que ajustarlo. Bueno, pues una de las cositas que encontré fue las TX Tools, esto lo tenemos en GitHub, y bueno, pues esto básicamente, ¿qué es? Esto es un generador de señales. ¿Qué queríamos? A ver, si más o menos tienes analizadas las señales, pues ahora voy a jugar con ese generador, pero claro, hay que jugar pues poniéndole los ceros y los unos, como es lógico y qué es lo que queremos, ¿no? Y definir lo que sería, pues yo qué sé, definir el símbolo del cero, pues como frecuencia alta o baja, aquí o allí, y bueno, pues poco a poco. Total, que en este superlenguaje, que nos encanta tanto, en el Python cutre, pues ahí tenemos un ejemplo, en este caso, pues yo le llamo Citroën, ¿no? Citroën por una cosa muy sencilla, porque me permite, bueno, al final pues va jugando con muchos y lo implementa Citroën, Peugeot, Fiat, Mitsubishi, todos los videos, etcétera, etcétera, más luego tenemos otro para Ford, más luego tenemos otro para Toyota, más otro para tal. Y bueno, pues básicamente, ¿esto qué es lo que me hace? Pues me va a permitir generar
Todo lo que sería pues, la secuencia de los ceros y los unos sin tener ni puta idea de lo que ocurre por detrás, de cómo hay que montarlo para poder coger y transmitirlo. Y bueno, pues esto sería para que lo pudiéramos ver, nos genera un bitstream, bueno, un preámbulo, un bitstream, lo pasa a esa decimal porque pues ya que tienes que copiar, por lo menos que copie lo mínimo posible, y después, partiendo de estos ficheros de definición, pues lo que hacemos es generar el fichero de señal. El fichero de señal, y eso ya técnicamente sería posible ya reproducirlo o inyectarlo. Y bueno, pues se prueba, se ve que funciona y aquí en este caso pues ya simplemente es convertirlo, por ejemplo, pues no sé, al formato, por ejemplo, para la Blade, un CS16, ¿vale? Se convierte con el mismo RTL433, normalmente se prueba. Si lo queremos a lo mejor incluso para el portapack, pues lo que hacemos es que hay que cambiarlo encima, es que el tío como hardcodea mucho en el código, pues en vez de poner un formato estándar como CS16, tiene que ser C mayúscula 16, si no, no encuentra fichero. Luego te creas el SD, te creas el sample rate, la frecuencia a la que quieres transmitir, lo metes todo y entonces le das. Y cuando quieres tú darle, el coche ya lo tienes, pues yo qué sé, lo tienes ya circulando por pinto, ¿vale? Entonces, poco vas a hacer. Bueno, o bien transmitirlo directamente, pues lo que sería con el HackRF o bien el Blade. Y pues para que veáis esto, vamos a ver si no se estropea. Pues sí. ¿Queréis verlo, no? ¿O me lo salto? Vamos a ver. Vale. Aunque se vea un poquito grande. Para hacernos una idea, pues yo que sé, a ver, tengo este modelo, ¿vale? Bueno, ese modelo o yo que sé, o ahora ponemos lo que sea. Esto es tan sumamente sencillo, pues como coger e ir poniendo lo que son los parámetros. Venga, pues vamos a ver, lo primero, lo que yo quiero es pufear. Pues venga, vamos a ver. Si hemos visto, por ejemplo, ese, pues podría ser ese. Pero imaginaros que en otra rueda, pues yo que sé, venga, decirme otros numeritos. Venga, 1, 2, 3, 4, ¿no? Vale. Ponemos, por ejemplo, ese. Después, ¿qué es lo que queremos? Queremos ponerle, pues, presión. Venga, pues la presión, como esto va, por ejemplo, va en ciertos pasos, esto ya depende, pues, del fabricante. Venga, presión, 1. Quiero ponerle de temperatura, pues estamos aquí en Madrid, hoy puede hacer unos 15, 16 grados, pues le voy a poner 2 grados de temperatura, ¿vale? Básicamente le damos y lo que hace es que me genera pues todo el bitstream completo, me ha generado un fichero de definición en texto, plano, pues que para que lo podamos ver, básicamente estamos definiendo pues los parámetros que necesitamos y después todo el bitstream, bueno, el preámbulo y todo el bitstream en hexadecimal, conforme os decía. Ahora, lo único que tenemos que hacer es, partiendo de lo que sería ese TXT, yo voy a generar un sample a 250K. Ya tengo generado pues un ficherito CU8 y ahora, pues básicamente lo único que tendría que hacer sería, con el RTL433, voy a decirle que quiero que me reproduzca ese ficherito. Y efectivamente lo reproduce y me pone pues que es un Citroën, pues el 8ADD1234, es un TPMS, repetición 3, presión 1, temperatura 2 grados, o bueno, le podríamos admite negativo también, Y no es normal, pues yo qué sé, no es normal ver un coche, pues yo qué sé, en pleno verano, pues con una temperatura de menos 20 grados, ¿vale? No pasa nada, pero bueno, hay algún modelo, por ejemplo, que te salta la alerta esta del hielo, que da, porque llevan combinados y cosas de esas, ¿no? Bueno, pero esto
esto es un coñazo. ¿Os imagináis que queremos hacer algo de verdad? Pues esto es un rollo macabeo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la gracia de esto y la coña pues ha sido crear una cosa que está continuamente recibiendo, partiendo de lo que sería el RTL, bueno, modificado como lógico. Después comprueba si es un TPMS, comprueba el tipo, después hace el spoof, o sea, si él recibe real, recibe, yo qué sé, A, B, C, D, E, F, 1, 2, automáticamente lo extrae y lo pone. Le pone la presión a 0, si tiene flags para alertas, le salta, le dispara todas las alertas y luego lo que hace es que él transmite estos frames, los transmite muy rápidos, normalmente pues partiendo con 4, transmitidos inmediatamente, pues al final lo que obtienes es, ¡puff!, te salta un indicativo. Lo chulo, ¿qué es? Pues a ver, lo chulo sería coger y hacerlo en las 4 ruedas a la vez. Y entonces, pues no sé, que te salten las 4 ruedas a la vez. Imaginaros un guardia tumbado en la carretera, esto que nos joraba a todo el mundo, ¿no? Pues te pones ahí una noche de verano y coges y dices, voy a probarlo. Claro, si el coche va un poquito fuerte, ¡plof!, y lo tienes puesto, pues lo mismo se imagina que era del exceso de velocidad. El problema es que te para uno, pero detrás viene otro y a lo mejor también para y luego para. No sé si llevo el vídeo. Bueno, se ven las matrículas, ¿vale? Entonces, me dijeron ya que lo quitásemos, ¿vale? Pero bueno, pidiendo, a ver, hay una forma que sacan los propietarios, pedirles el permiso y verlo bien. Podemos hacerlo ahí fuera, ¿vale? Si la organización me da permiso. Bueno, y básicamente, pues para que lo podáis ver, cómo funciona. Vale, y no me ha cambiado. A ver. Bueno, disculpar un poco, aparte de que esto es un Mac. Bueno, disculpar un poco el tema del puto cable. Nada. Hola, verde. Ya, no te muevas. Venga, no te muevas. Quieto, quieto. Bueno, básicamente para que lo podamos ver y lo podáis seguir, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, pues, 3 terminales. Uno aquí para que vayamos viendo, pues, la lista de todo lo que va a ir spoofeando. En este terminal yo lo que voy a hacer es poner el RTL normal y corriente, con un retardo, porque tarda un poquito, pues para que lo podamos ir viendo poco a poco. Y en este, pues lo que voy a utilizar va a ser un RTL 433, pero aquí en este caso voy a utilizar el mío, que es el Injet, con esas modificaciones. Y ahora, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo qué sé, por ejemplo, de las muestras os había enseñado, por ejemplo, un Citroën, ¿verdad? Pues él automáticamente debería de spoofear todo esto. Detecta, bueno, esto sale arriba, abajo nos pone un for porque el preámbulo es el mismo y este aparte nos hace un debug. Por aquí estoy viendo, para que veáis todo lo que ha generado él automáticamente, que es lo que yo antes hacía a mano. Y por aquí yo lo que veo es, pues, que ha generado lo reconoce como for, que lleva el mismo prefijo, lleva las mismas cosas. Y este Citroën, ¿sabéis qué le hubiese ocurrido, no? Pues lógicamente. Pues voy a poner otro. Imaginaros, vamos a ver. Pues imaginaros que de aquí, pues yo cojo y le digo, venga, voy a leer un pollete como cuando salgamos por ahí a echar una cerveza. Pues yo qué sé, ahí desde X, desde Z, él automáticamente ha hecho eso y por aquí pues
empezaremos a ver que si los Citroën, que si el uno, el otro, el tal, el cual y el de más allá, ¿vale? Y nada, empezará a emitir, a emitir, a emitir, a emitir, y bueno, pues nos echamos unas risas y ya está. Bueno, en un salpicadero de verdad, pues ya tendríamos eso puesto, ¿vale? Y un poco lo que son las conclusiones, porque esto viene, a ver, nos lo tomamos siempre a cachondeo, es decir, ¿nuestro trabajo cuál es? Que nos paguen por cachondearnos de las cosas que nos dan, ¿no? Te dicen, mira, es que lo vas a romper y aún encima me voy a gastar una pasta, ¿vale? Pues eso es. Esto es uno de los fabricantes, esto viene realmente, a ver, viene de la revisión, pues en uno de los sitios pues, importantes que se revisan todas las cosas, por ejemplo aquí en España y en Europa, y nos dice, ¿qué hacer cuando las luces del sistema se enciendan? No te preocupes, que te lo cuentan paso a paso, encuentra un lugar seguro, te apartas y compruebas, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo, en un sistema de conducción completamente autónomo? Ojo, esto no afecta, que no lo he contado, esto no afecta a lo que sería, por ejemplo, el sistema del ABS, no afecta al sistema de frenada, no afecta al doble intermitente, no afecta a la dirección para apartarse, no afecta absolutamente a nada. Solamente eso, si os acordáis antes de lo que ponía, requiere atención, pues solamente requiere atención. Pues, ¿qué nos dice el mismo fabricante con el que hemos tenido alguna movida que otra? Pues hizo un comunicado que la probabilidad de que, esto es literal, ¿vale? La traducción literal, que se pueda sabotear un sensor y engañar al sistema es extremadamente poco probable. Ese es su análisis de riesgos real, ¿vale? Y está así reflejado. Y es un escenario, pues que, a ver, también podemos interceptar, imaginaros, se puede cruzar mucho dato con esto. Y como es lógico, al final, poniendo varios sensores en una red de circulación X, sabes a qué hora pasa cada uno porque los tiene reconocidos. Y bueno, pues es extremadamente improbable pues que un Juanker sabotee, intercepta, obtenga los datos de ubicación. Vale, pues esta es la fuente que tenemos, ¿no? Total, ¿puede alguien engañarlo? Pues respuesta del fabricante. Pues mira, técnicamente es posible. Eso nos dicen, es posible. Pero vamos, que en condiciones normales, ¿quién va aquí? Con la cantidad de protocolos que se desconocen, qué tal y de cuál iba a perder su tiempo en hacer esto. Nadie. Hala, lo ponemos como QM y que el conductor tome, como aquel que dice, la decisión que quiera cuando se le enciendan esas señales, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto de Gas Monkey Garage, ¿vale? Como vamos de hacking, en esta conferencia pues pusimos algo de esto, ¿no? Estos que lo sabéis que nos gustan mucho. Bueno, soluciones. ¿Qué habría que hacer y por qué esto no va a cambiar? ¿Por qué nos van a llamar a revisar? Porque habría que cifrar las comunicaciones. ¿Nos guste o no nos guste? Hay que cifrarlas. Hay que asegurarse que la comunicación, como es lógico entre los sensores y la EQ de recepción, vaya cifrada o al menos tengamos una garantía de que sea única y nadie lo pueda pufear, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que hay que revisar los análisis de amenazas y riesgos, hay que revisar el TARA. Y estos son los fabricantes. Problema, que los fabricantes, ¿sabéis cuánto cuesta hoy en día llamar a los vehículos que desde 2014 aquí en la Unión Europea o los americanos para reprogramar el sensor y que transmita cifrado y la EQ reciba con el cifrado? Son muchos y muchos y muchos millones y al final han dicho, la responsabilidad es del conductor. Y con eso, el coche autónomo, pues ya veremos en lo que queda, ¿vale? Por eso, pues me gusta poner esto, pues para, si no queréis que sepan dónde estáis, le dais, ¿vale? Y bueno, darle las gracias pues a Fernando, un gran amigo, ¿vale? Que ha compartido pues muchísimas noches, que nos lo hemos pasado pipa, haciendo pues un poquito estas investigaciones, ha colaborado un montón, ¿vale? Y pues ahora sí, no sé si darle al cable así un puñetazo o, o hacerlo de verdad. Bueno, pues... Gracias. Ronda de preguntas, si quieren. ¿Alguna pregunta? Alfonso. No veo nada. ¿No? ¿Es Alfonso? Sí. Sí.
es que no se ve nada, ¿eh? Hola, Pedro. Una preguntilla. Por vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo tarda en refrescar los avisos en el coche? Lo digo porque si el coche está en movimiento, cuando hacéis la inyección, Sí. entiendo que se pierde, ¿no? Es decir, que uno vería los flashes, pero en el momento Sí, no, volvería a su entorno. tienes que seguir mandándolo, ¿eh? Tienes que seguir mandándolo y esto ya depende también de cómo lo implementen. Pero si tú transmites, está mal que lo diga en público, pero si tú transmites los 5 frames de cada una de las ruedas, o sea, en total tenemos que transmitir 5 por 4, 20 frames en menos de 60 segundos, pues la alerta se queda. Hasta que, bueno, para reiniciarlo, lo digo, el proceso depende también del fabricante, pero el proceso es manual, suele ser manual. Lo tienes tú, tienes que parar el vehículo y entonces le tienes que apretar al botoncito para que vuelva a calibrarse, detecte la presión actual y la considere como la presión de referencia correcta. Vale, gracias. Eso luego, Alfonso, si te interesa más, ahí... ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no. Animaros. Nadie. A echarnos un acero, ¿eh? Nada. Enhorabuena.